Bienvenidos a Alemania con acento, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, en donde entrevistamos a latinoamericanos que viven en Europa y que tienen una historia para contar. Pero los que nos siguen saben que a veces hacemos excepciones y hoy es una de ellas. Alemania está cambiando y con la crisis económica que está viviendo España en los últimos años, mucha gente joven ha abandonado el país ibérico para llegar a Alemania en busca de un futuro mejor. Este es uno de nuestros temas hoy en Alemania con acento, pero también trataremos de transportarles esa esencia española que corre también por nuestras sangres latinoamericanas. Y está con nosotros, yo encantadísima de tenerlo, señor embajador de España en Alemania, Pablo García Verdoy. ¿Qué tal? Bienvenido a Alemania con acento. Muchas gracias. Mi primera pregunta hubiera sido madrileño de nacimiento y también de corazón, pero me acabo de enterar que usted en verdad es andaluz. Sí, yo soy andaluz, transportado accidentalmente a Madrid para nacer y luego vuelto a Andalucía para criarme y toda mi educación sentimental, como dicen, en Andalucía. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque yo creo que una de las primeras cosas que nosotros los latinoamericanos que vivimos en Europa y conocemos a tanta gente quizás española es el entender y darnos cuenta que detrás de ser español también hay un amor por la región, por la tierra donde uno nació, que uno conoce a muchísima gente que dice, bueno, yo soy español, pero soy asturiano, yo soy gallego, yo soy gallega, Castro, gallega o andaluza. ¿De dónde viene ese amor hacia la región? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que las regiones en España tienen mucho carácter. Tienen mucho carácter cultural, carácter sociológico y luego que ha habido una tradición muy larga de siglos de mucha autonomía regional, ¿no? Mucho perfil regional, que luego se reflejó políticamente, pero que sobre todo tiene una base cultural y sociológica. Usted también tiene una conexión bastante grande con este país, con Alemania. Vivió bastante tiempo entre el 91 y el 96, no solo en Berlín, sino también en Bonn, como agregado. Era consejero de Asuntos Europeos de la Embajada de España en Bonn. Sí. Está bien. Pero más allá de su trabajo, ¿hay una conexión verdaderamente con este país? Porque usted habla muy bien el alemán. Muchas gracias. Bueno, mi abuela era alemana. Mi abuela en realidad nació en España, pero era hija de padres alemanes y luego se crió en Alemania de vuelta. Y mi abuela, la madre de mi padre, era una persona importantísima para todos sus nietos y de una gran personalidad y a la que teníamos muchísima admiración y cariño. ¿Educación alemana en su familia? Sí. En realidad mi padre... ¿Qué quedó alemán? Mi padre estudió... Mis dos padres, mi padre murió, mi madre vive, hablan alemán y fluidamente y yo de pequeño también estudié un poco alemán y mis hermanos mayores con más tiempo que yo. Y hablando del alemán, ¿cómo se refleja esto en el trabajo diario de embajador de España aquí en Alemania? O sea, ¿es un plus que se refleja dentro del trabajo? Es un instrumento esencial. En Alemania no se debe venir a hacer un trabajo diplomático como el que yo hago sin conocer el idioma, que además supone conocer la cultura y el país, ¿no? Pero bueno, no ha habido otros embajadores de otros países también. O sea, ¿es necesariamente hablar el idioma como...? Yo creo que es un elemento muy importante. Yo la verdad es que ahora mismo en un país con la importancia de Alemania, con su peso, pues buscar a alguien que tenga un perfil, que conozca este país, me parece un requisito necesario, ¿no? Pablo García Verdoy, bienvenido a Alemania con acento y les queremos mostrar a nuestros televidentes el lugar maravilloso donde usted trabaja y reside porque es indudablemente es un edificio emblemático en la ciudad de Berlín y por eso hemos ido a visitar un día al señor embajador en su residencia y en su lugar de trabajo, en su embajada, para que ustedes un poco tengan una idea de cómo se vive y se trabaja aquí en este lugar. Adelante, por favor, y bienvenido. Gracias. El centro de Berlín. En el Tiergarten, pulmón principal de la capital alemana, existe un paraje con paisajes como de cuento de hadas. Ahí se encuentra la Embajada de España, un edificio con mucha historia, lugar de trabajo y hogar del distinguido Pablo García Verdoy y Cerezo. El concepto de esta embajada es representar España en su modernidad y su tradición. Y entonces reúne obras de arte de Reina Sofía, una colección importante del Museo de Reina Sofía, y tapices y otras obras clásicas del arte español, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pues, unos Bores, Subirá, La Calle, un Montpó,
Y todo esto intentando aunar, como digo, tradición y modernidad en un edificio que ya de por sí es un edificio histórico. El terreno donde se erige la sede diplomática española fue donado en tiempos del Tercer Reich al gobierno de Franco. En 1943 se terminó su construcción, pero a causa del traslado de la capital de la República Federal Alemana a Bonn, no fue sino hasta el 20 de junio de 1991 que fungió finalmente como embajada ininterrumpidamente, como lo hace hasta el día de hoy. Este es quizá el salón principal de la embajada, que da al jardín patio, que a su vez da directamente al zoológico, porque la embajada, la verdad, está en un lugar extraordinario, en el Tiergarten y con el zoológico de trasera. Los tapices, como dije, son tapices muy importantes de nuestro patrimonio nacional, de las colecciones reales, ambos, y luego aportando ese toque de modernidad que comentaba antes, pues, por ejemplo, este es un cuadro que a mí me gusta mucho de de Canogart, que adorna mucho este rincón de la casa, ¿no? Aquí se funden la tradición con la modernidad y la solemnidad con la funcionalidad, pues estas instalaciones están pensadas no solo para la representación diplomática del país ibérico, sino también como un centro cultural. Estamos ahora en el espacio cultural de la embajada. Esto es un espacio abierto que consiste en un foyer, en una zona amplia donde tenemos permanentemente exposiciones de arte abiertas al público de forma regular. Ahora mismo hay una exposición muy interesante de ilustradores españoles que está teniendo muchísimo éxito y en el que queremos enseñar lo mejor de lo que hacemos juntos, españoles y alemanes, en este entorno tan cultural y tan artístico como es Berlín. Así, esta construcción es un espacio vibrante, lleno de vida, abierto a todos los berlineses interesados en conocer España y su cultura. Así lo ha pensado y lo vive Pablo García Verdoy Cerezo, embajador de España en Alemania. Pues como digo, esta es la casa de todos. Espero que les haya gustado lo que han visto y que sepan que aquí tenemos una actividad cultural permanente, muchísimas iniciativas que están todos cordialmente invitados y esperemos que puedan venir por aquí pronto. Pablo García Verdoy, embajador de España aquí en Alemania, invitado de Alemania con acento. Nuevamente, muchísimas gracias. Yo sé que tiene una agenda muy ajustada, así que gracias por estar en el programa. Me imagino que usted debe tener, o en los últimos años ha habido muchísimo más trabajo que quizás en otros años, porque ha habido una gran inmigración de españoles que han venido aquí a Alemania en busca de un mejor futuro laboral. ¿Cómo se refleja esta inmigración en el trabajo día a día suyo, señor embajador? Bueno, la verdad es que los números son, porcentualmente son más notables que en términos absolutos. Los números de españoles residentes en Alemania oficialmente están en torno de 130.000, que no son muchos si comparamos con otras naciones de nuestro entorno, mucho menos de la mitad, que italianos o que griegos, incluso portugueses. Lo que ocurre es que ha habido un movimiento en estos 2 últimos años de gente joven que ha venido a buscar una oportunidad. Pero no es un tema, como diría yo, que suponga una carga de trabajo en absoluto. Es una oportunidad para los chicos que eligen desarrollar su carrera profesional aquí y es un desafío para Europa entera, en el sentido de que lo que estamos hablando es de un modelo de movilidad laboral en Europa que es la condición necesaria para que Europa como unidad económica funcione. ¿Esto no se refleja en el trabajo de la embajada? Pues yo me imagino que quizás anteriormente la embajada era una representación de España, por ejemplo, en este país, pero hoy debería, yo no sé, le pregunto a usted, ¿se aporta ayuda a esta gente joven que viene en busca de información y con un brazo atrás y uno adelante? No, por supuesto, no. No digo que no se refleje, pero que no se convierte en un problema, sino en una oportunidad, ¿no? La consejería laboral es una consejería muy bien dotada, que se ocupa de una forma permanente, muy directa, no solo en Berlín, sino en toda Alemania, porque tiene varias sucursales, de las inquietudes y de las realidades de estos chicos que vienen. Lo que ocurre es que, además de por estar en el marco europeo, tiene la ventaja de que nos fijamos en un marco común. Entonces, nuestra labor es, sobre todo,
coordinar con las autoridades alemanas que todas las reglas de este proceso se vayan cumpliendo y que se garanticen los derechos de aquellas personas que eligen trabajar en Alemania. Claro. Alemania en los años 60, los años 50, en los 60 acogió una ola bastante importante de españoles que venían acá también a Alemania. La mayoría volvió en comparación de otros emigrantes, como por ejemplo, bueno, ex-yugoslavos o turcos que se quedaron. La mayoría de los españoles volvieron porque hubo un auge en España muy, pero muy grande. Y ahora tenemos, después de casi 40 años, una ola importante, diría yo, pero corríjame usted, por favor, de españoles. ¿De qué perfil estamos hablando cuando hablamos de esta nueva inmigración? Porque usted nombró estos chicos jóvenes. Hay una nueva generación de españoles que, al no encontrar un puesto de trabajo, por desgracia, en España, eligen desarrollar bien más su carrera académica y en Alemania buscando nuevas oportunidades de formación, bien su carrera profesional, bien las dos a través del sistema dual, que ha sido uno de los puntos de atracción mayores del movimiento de españoles a Alemania. Es decir, el modelo de educación dual, formación que incluye trabajo y que supone que los chicos que deciden acogerse a ese modelo aprenden un oficio o mejoran el aprendizaje del oficio que tienen y a la vez trabajan en una empresa. Pero estamos hablando de una nueva ola de inmigración de chicos jóvenes con una alta preparación intelectual o cultural. Si comparamos con esos años anteriores donde España trae a la gente, debe haber una gran diferencia, ¿o no? Hay una diferencia sin duda, porque el español está mucho mejor formado ahora que en los 60, ¿no? Y porque la media, evidentemente, es una media, en algunos casos, de formación profesional en España, incluso de formación académica, muchos universitarios que también vienen, pero yo creo que todo en un contexto moderadamente controlable, es decir, no estamos hablando de las cantidades que vinieron, ni muchísimo menos en los 60, ¿no? Me gustaría mostrarle un ejemplo de un reportaje que nosotros presentamos aquí en la Deutsche Welle sobre un caso de españoles que vinieron aquí, las dificultades que tienen. Hay casos exitosos, hay otros casos donde estos chicos jóvenes volvieron a España. Veamos el reportaje juntos y después seguimos hablando sobre el tema. Adelante, por favor. España lucha contra la crisis y Blanca Mateos contra el alemán. Desde hace 4 semanas, esta profesora de inglés vuelve a ir a la escuela, pero esta vez no lo hace en su tierra, en Castellón, en la costa este de España, sino en la Escuela de Idiomas de Berlín. Ich bin sehr zufrieden. Hacía mucho tiempo que no había tantos españoles inscritos en los cursos de alemán. El objetivo es encontrar trabajo en el extranjero, un proceso que no resulta fácil a nadie, tampoco a Blanca. En España, debido a los recortes, se han suprimido numerosas plazas de maestro, incluida la suya. Tampoco hay otros empleos cualificados. Cuando se enteró de que el Estado español también le pagaba el paro en Alemania, dio el salto. Cuando vine aquí tenía la idea de encontrar un trabajo como profesora de español. Pensaba que iba a ser más rápido, más fácil que en España, pero una vez aquí te das cuenta de que primero tienes que afianzar tus conocimientos de alemán para conseguir un trabajo cualificado. Muchos de los españoles que vienen a buscar empleo en el extranjero son trabajadores cualificados con una buena formación. Desde el colapso del sector inmobiliario en 2008, el país está en crisis. Más de la mitad de los jóvenes están desempleados. Se han producido protestas por todo el país y hay un éxodo masivo de jóvenes titulados. Mientras, en Alemania aún queda mucho por hacer, por ejemplo, en el ámbito del cuidado de los ancianos. Recientemente se aplicaron mejoras en el reconocimiento de títulos profesionales. Sin embargo, las exigencias son demasiadas. Hasta ahora, Blanca Mateos ha superado un auténtico maratón burocrático, pero no ha dejado que eso la desanime. Varias veces a la semana reparte su currículum por las escuelas de idiomas de Berlín. Hallo, wie geht's? Hallo. Ich möchte meinen Lebenslauf lassen. Eres española, ¿no? Sí. Sabe que no es fácil encontrar empleo en la capital. Aquí la tasa de desempleo es mayor que en el resto del país. Esta maestra lo tiene difícil. Algunos compatriotas ubicados aquí desde hace más tiempo están ayudando a los recién llegados con páginas de internet como berlunes.com,
que entre otras cosas anuncia empleos e indica cómo moverse por las administraciones. Hace tiempo que Diego Ruiz vive en Berlín y dedica su tiempo libre al proyecto. Cada vez recibe más correos electrónicos. La mayoría son de gente que ahora no tiene trabajo en España. Quieren venir a Alemania porque escuchan y leen en los medios que Alemania necesita mano de obra. Entonces nos preguntan cómo pueden conseguir un empleo. Esto también se lo pregunta Blanca Mateos. Algo muy importante para los españoles en Berlín es hacer contactos. Por ejemplo, en el Festival de Cine Español en el barrio de Kreuzberg. Pero, ¿y si no le salen bien las cosas en Alemania? Si no encuentro trabajo aquí, quizá me vaya a algún país de habla inglesa donde el problema del idioma no será tan grave, y lo volveré a intentar en otro país de la Unión Europea, en Inglaterra, o quizá del salto a Estados Unidos, pero a España no vuelvo hasta que la situación no mejore. Aún tiene esperanzas de conseguir trabajo en Alemania. Blanca Mateos no se rinde, aunque su búsqueda aquí sea más difícil de lo esperado. Sobre estos temas también queremos hablar con Pablo García Verdoy, que es el embajador de España aquí en Alemania. ¿Cuáles son los obstáculos a que se ven enfrentados esta gente joven cuando viene aquí a Alemania? ¿Es el idioma, es el choque cultural, es la administración pública germana? Bueno, básicamente es el idioma, ¿no? El idioma es la gran barrera, ¿no?, para venir a Alemania, ¿no? Luego hay problemas también administrativos, que esos son solventables, pero yo creo que si uno tiene que identificar un problema es el conocimiento del alemán lo que resulta el mayor obstáculo. Ah, bueno, interesante. Si usted, yo me imagino, bueno, no sé, si viene alguien de España a hablar con usted y pregunta, bueno, pero ¿qué hago? ¿Me voy para Alemania para realmente buscar un mejor futuro o me quedo en España? ¿Qué le contesta? Yo no sé, depende, es caso a caso, es muy delicado decir. Yo creo que entre todos lo que vemos en la embajada cuando analizamos este fenómeno es que lo que hay es una situación de mejora de la formación en cualquier caso. Es decir, una persona que viene a Alemania y que es capaz de enfrentarse a este problema que es el aprendizaje de un idioma en un país distinto, en unos contextos muy competitivos, aprende siempre algo. Es un máster acelerado, a veces máster de vida. Sí, un máster de vida a lo mejor no muy fácil, ¿no? Pero lo que recomiendo siempre antes de salir de España es, en primer lugar, saber dónde se quiere ir y, en segundo lugar, tener garantizado un mínimo nivel de alemán para poder tener oportunidad. Yo ¿no? tuve aquí como invitado una vez al padre Exiquio, que es el encargado de la diócesis hispanohablante aquí en la ciudad de Berlín, que me contaba, él personalmente, a través de su experiencia, él me decía, antes eran peruanos, ecuatorianos, argentinos que venían a tocarme la puerta a la iglesia. Hoy son españoles que me dicen, alguien nos ha dicho que aquí hay trabajo y aquí no hay tanto trabajo. Sí, no, ¿Existen sin esos duda. casos también? Sí, Claro. supongo que sí. Yo la verdad es que lo que recomiendo siempre es que Berlín no es el sitio preferente al que tienen que venir, porque en Berlín, como ha dicho muy bien el reportaje, no hay tantas oportunidades laborales, ¿no? Yo creo que es una situación en un contexto de, como digo, de Unión Europea, de seguridad social, de marco único de pago del desempleo, etcétera, que hasta cierto punto es tolerable, dentro de que es una situación dramática y estamos todos intentando que se solvente la crisis en España cuanto antes. Claro que sí. Escuchábamos en el reportaje esta chica que decía no sé cuánto va a durar la crisis y mi pregunta es, ahora que las cifras macroeconómicas son realmente fantásticas, felicitaciones, porque parece que España está macroeconómicamente saliendo de la crisis, ya no forma parte de lo que es el programa de la Unión Europea. ¿Cuántos años más se va a tardar como para que realmente la gente del día a día, esta gente joven, sienta que ya no hay más crisis? Bueno, aquí hay dos problemas, un problema estructural y un problema coyuntural. El problema estructural, que es el que quizá va a tardar más tiempo en solventarse, es el problema de nuestra estructura, por decirlo así, educativo-laboral, ¿no? España es un país que ha puesto el acento en estos últimos años, por razones muy diversas, que quizá no conviene explicar ahora porque son muy largas, en el mundo académico universitario en demasía. No tiene ese equilibrio entre la formación profesional, el mundo universitario, como tiene Alemania. Y tenemos mucho
muchas personas que han ido a la vía universitaria sin tener un mercado laboral que absorbiera esa oferta, ¿no? Y el segundo es el problema coyuntural. El problema coyuntural, que se deriva de la crisis económica, de la que podemos hablar un momento, parece que estamos saliendo. Este año, por ejemplo, 2013, se cierra con 150.000 parados menos, que es una cifra muy importante y la primera en muchos años, desde que empezó la crisis de descenso del desempleo, ¿no? Absorber tanta población desempleada es complicado, pero creo que la reacción de la sociedad va a ser mucho más rápida de lo que los pronósticos auguran. Nosotros lo conocemos eso macroeconómicamente en Latinoamérica, cuando ya las bolsas funcionan bien, ya hay como que una efervescencia en la sociedad donde automáticamente la gente sale a gastar más dinero, ¿no? Sí. ¿Le puedo leer algo? Porque usted decía 150.000 menos desempleados Sí. final del 2003. En España el paro juvenil es del 56-55%. Bueno, no, yo creo que eso no es así. No, existen esas cifras. Vamos a ver, aquí hay dos problemas también. El primero es que existe mucho desempleo juvenil y, en segundo lugar, cómo contamos el desempleo juvenil. Quien está en el desempleo juvenil haciendo actividades de formación, ¿es un desempleado o es un estudiante? ¿Cómo medimos la encuesta de población activa? ¿Cuál es la reacción del español ante una encuesta cuando le pregunta cuál es su situación? Es muy curioso comparar, por ejemplo, la reacción del español con respecto al alemán. Quien está en la formación académica en Alemania nunca diría que está desempleado. En España se dan muchos casos claro. que sí lo afirman. Es realidad que la formación y el trabajo van de la mano y que en muchos casos convendría aunar criterios para saber en qué situación uno se encuentra. Vamos a ver ahora otro reportaje sobre crisis, otro reportaje que hemos aquí presentado en la Deutsche Welle, porque naturalmente muchísima gente en Latinoamérica quiere saber cómo está tratando España la crisis. Nosotros miramos siempre para arriba a ver si las cosas funcionan o no funcionan. Vemos el reportaje y después me cuenta si está de acuerdo con los números que se ven ahí, por favor, señor embajador. España está saliendo de la crisis. Las medidas del gobierno del Partido Popular han surtido efecto. Este es el mensaje que Rajoy y su gobierno están dando a conocer a los líderes mundiales. Los datos más optimistas auguran que la economía española podría dar una sorpresa positiva este año y convertirse en la Alemania de 2004, un país potente económicamente que deja atrás la sombra de la crisis. Todo esto gracias a la evolución positiva de las exportaciones, la productividad, el aumento de la inversión extranjera y a las ganancias empresariales. Ante estos datos, líderes extranjeros como Obama han mostrado su total apoyo a Rajoy y a las medidas adoptadas por su gobierno. Felicito al primer ministro español por el progreso que ha hecho en la estabilización de la economía, llevándola al crecimiento, a la reducción del déficit y ser capaz de regresarla a los mercados financieros. Todo esto refleja un liderazgo sólido. Han sido 2 años de legislatura marcados por la austeridad y los recortes. Recortes en sanidad, educación y justicia, entre otros. Se ha aprobado una reforma laboral para flexibilizar el mercado e intentar crear empleo. También se ha impulsado una reforma del sistema tributario y se han subido los impuestos. Pero toda esta batería de medidas ha provocado malestar ante la sociedad. De las 61 leyes aprobadas por el gobierno, 45 fueron unilateralmente, mediante el llamado Real Decreto Ley y sin la participación de otros partidos políticos. El fin de la recesión. Las mareas de ciudadanos han salido a la calle para protestar por los recortes en sanidad y el nuevo copago por los medicamentos. Las cifras de desahucios en España son escalofriantes, 1 cada 15 minutos. Se exigen tasas judiciales. Ahora hay que pagar al Estado por ir a la justicia, se gane o se pierda. El último debate en la clase política española es la ley del aborto. Cuando se apruebe dicha ley, España será uno de los países más restrictivos en la Unión Europea. La ley ha provocado las críticas por parte del gobierno francés y de la Unión Europea. ¿Cuáles son los supuestos? Al gobierno de Rajoy le quedan muchas cosas por hacer. Una de las más importantes en este 2014 es hacer sentir al pueblo español que los datos macroeconómicos de los que habla se reflejen en las calles. Esa reflexión de las calles, ¿cuándo se va a notar?
No lo sé, eso yo creo que se va a notar muy pronto y de hecho se está notando. Cuando uno ve las estadísticas y sobre todo las encuestas que se hacen a los empresarios, a los ciudadanos sobre qué piensan que va a suceder, hay un repunte del optimismo, claramente. ¿Sí? No tanto el optimismo real reflejado en mayor consumo como el optimismo de aquellos que ven que sus expectativas empresariales han mejorado, ¿no? Yo creo que claramente la curva ha cambiado. ¿Ha recibido felicitaciones de Merkel por estas cifras macroeconómicas, señor embajador? Sí, bueno, a ella le interesan mucho los números, a la señora Merkel. El gobierno alemán y el gobierno español están trabajando muy de la mano en el contexto europeo para que la crisis en la zona euro sea lo más corta posible, ¿no? Y hay que decir que en ese sentido la colaboración bilateral es óptima, ¿no? Ha habido que hacer un enorme ajuste, una consolidación presupuestaria, los ingresos fiscales se habían desplomado por virtud de la crisis inmobiliaria y no había otra solución. Es decir, no es una cosa que ningún gobierno quiera hacer, recortar gastos en educación o en sanidad o en justicia. Eso es algo que uno se ve obligado a hacer porque las circunstancias así lo obliga. ¿Y estos ajustes en cuanto a la educación se vieron también reflejados en el trabajo de la embajada? Hubo hace muy poco se decía que se iban a recortar los ajustes de las becas Erasmus que tanta gente trajo aquí a Alemania y que al final no se hizo. ¿Se vio reflejado de gente realmente desesperada, chicos jóvenes diciendo ¿de qué vamos a vivir? Sí, hubo alguna pregunta porque hubo una información que luego no fue correcta y que hubo inquietud entre algunos que estaban ya con aquí, ¿no? Que estaban con su beca, sí, pero eso fue un malentendido. Yo creo que al final lo que sí es verdad, y eso es una reflexión que se hace en todos los países, es dónde ponemos el dinero de la educación. Es decir, es permisible que el erario público, el campesino, el señor que está trabajando esté financiando a un chico en una universidad que sistemáticamente repite curso o decide que se lo va a tomar con calma. Es normal que los chicos paguen el 12, el 13% del coste de sus cursos. Es razonable que estemos invirtiendo tanto en el mundo universitario y quizá menos en el mundo de la formación profesional. Es razonable que la gente no tenga un estímulo o casi una obligación de resultado a la hora de acogerse a un sistema de becas. Es decir, aquí hay una serie de cuestiones que hay que plantearse como ciudadanos y como contribuyentes, ¿no? ¿Usted cree que el dinero de la Unión Europea para España se ha invertido bien? Yo creo que sí. Yo creo que España, si uno analiza lo que ha pasado en España, España tiene una situación de infraestructuras absolutamente óptima. España ha pegado un salto cualitativo en su renta impresionante. España ha crecido un punto más de media desde que estamos en la Unión Europea que la media comunitaria. España ha hecho una convergencia vertiginosa, como ninguno de los países grandes de la Unión Europea. Y ahora estamos en un nivel de renta incomparablemente superior al que estábamos el año 86. La gran crítica a España, y lo digo yo también como latinoamericana, porque nosotros continuamente también recibimos esas críticas, señor embajador, es que muchas veces se invierte en cosas que no llevan a nada, autopistas que no llevan a ninguna ciudad, ciudades fantasmas, una infraestructura, una burbuja inmobiliaria que también causó muchísimos problemas en España. Por eso la pregunta, ¿no hubiera sido quizás interesante invertir un poco en el know-how de la gente, en el conocimiento intelectual y en la educación? Bueno, yo creo que la educación se invirtió en su momento. Ha habido este ajuste y ha habido además quizá, y ahí hay que ser también autocríticos, una desmesura en el tema educativo. Por ejemplo, la multiplicación de universidades en España. España tiene un número de universidades que no se corresponde a la población que tenemos. Cada ciudad quería tener una universidad propia en vez de lo que había sido tradicionalmente la cultura universitaria española, muy potente, por cierto, desde tiempo inmemorial, desde Salamanca, desde el siglo XVI, que es una universidad central en regiones que acogieran a chicos del entorno o chicos de todo el país. Yo creo que hemos tenido muchos excesos producto del inmobiliario. Tengo que decir que el inmobiliario en sí ha sido generado por la iniciativa privada. Ahí no ha habido dinero público. Lo que ha habido es quizá algunas infraestructuras y algunos aeropuertos, algunas autopistas excesivas para la demanda que iba a haber, ¿no? Ha habido una planificación excesivamente optimista en relación con el crecimiento de la población y de la demanda. Y yo creo que eso es un ajuste que hay que hacer claramente. Señor embajador, bueno, esto es un poco para nuestros televidentes latinoamericanos. Yo creo que acá en Europa, cuanto más al norte se va, más se le echa la culpa al sur de la crisis europea, y cuanto más al sur se va, más se le echa la culpa al norte a la crisis europea. Las reformas de ajustes, en este caso mucho la señora Merkel como canciller, que fue una gran promotora de estas reformas fuertes, no solo para España, sino también para Italia y Grecia, sobre todo. Para España,
¿Hay algún culpable de esto? Yo creo que nosotros mismos tenemos mucha culpabilidad y otros que invirtieron en este fenómeno. No hay que olvidar que la burbuja inmobiliaria se produce por un exceso de crédito al sector inmobiliario. Y ese exceso de crédito proviene de dos fuentes: instituciones financieras españolas e instituciones financieras europeas, muy notablemente alemanas y francesas. Claro que sí. Lo dejo con la crisis. Me gustaría hablar de temas quizás mucho más interesantes porque, por ejemplo, hablemos de esa España maravillosa que ustedes tienen y que nosotros también somos hijos de esta España, porque para mí la cultura o España es el Prado, Salamanca, Toledo, Gaudí, Buñuel, Velázquez. ¿España se vende sola o no, señor embajador? sola no se vende nadie ya. Pero bueno, intentamos hacer que España se venda de la forma más sencilla posible, adaptándonos a lo que son los intereses del país donde estamos. Dígame, que me cayó esto. Señor embajador, usted fue también, estuvo viviendo en Rumania, estuvo viviendo en Moldavia, me enteré también que estuvo viviendo en Filipinas, en Manila. ¿Se vende España de forma diferente según el destino que usted tiene o hay una marca registrada única española? Bueno, yo creo que cada uno escoge en el menú, escoge lo que más le guste. Evidentemente en Rumanía el menú era más latino, más meridional y había una afinidad que a mí me hace mucha gracia. Yo recuerdo cuando llegué a Rumanía, que una de las cosas que me sorprendió es que gente que no había estado nunca en España habían y hablaban perfectamente español. Y yo me preguntaba que por qué. Y entonces me explicaron dos cosas: por las telenovelas y por Julio Iglesias. Evidentemente ese caso es un caso distinto al de Alemania. Claro, ¿no? está bien. ¿Y cuál es la forma de vender España que quizás más interesa al alemán, usted como embajador? Aquí en Alemania hay muchos niveles, ¿no? Muchos estratos, ¿no? Por un lado está la Alemania tradicionalmente muy filoespañola, la Alemania culta de Calderón, de Velázquez, de los clásicos. Luego hay una Alemania más joven, más moderna, que le gusta mucho ese mundo de la modernidad español, que ha sido desde Almodóvar para adelante un mundo muy representativo. Bueno. Y todo eso mezclado también con una admiración, yo creo que casi unánime, por la forma de vivir en España. Lo que me pone muy fácil ser embajador de España en Alemania es que España es el primer destino turístico de los alemanes en el mundo. Felicitaciones por eso, porque la verdad que es impresionante la fuerza que está teniendo España en cuanto al turismo. Cuando uno piensa que casi 10 millones de alemanes han pasado el 2013 en España, claro, uno se pregunta qué alemán no ha estado en España. Bueno, ¿qué europeo no ha estado en España, señor embajador, o no? Bueno, sí, pero Alemania especialmente. ¿Y qué latinoamericano no quisiera haber pasado por España? Y yo en Latinoamérica, bueno, tengo que decir. Una marca registrada en España, la marca España tiene que también ver con la monarquía, que está pasando por una crisis institucional realmente, lo puedo decir, tremenda. ¿Cómo lo ve usted? No, yo veo, vamos a ver, esto es un debate que a mí me ha interesado mucho, además, la percepción que se ha tenido aquí en Alemania, que ha tenido mucho interés, ¿no? Aquí ha habido una serie de problemas que lo que a uno le produce mucho placer es ver que las instituciones funcionan. Es decir, que aquí nadie se libra de nada y que las instituciones, con la calidad de un Estado de Derecho sólido, analizan, estudian, fiscalizan y juzgan a la persona o personas que hayan cometido una irregularidad. Y eso se produce sin excepciones. Y eso es algo que es muy excepcional. Tengo que decir que yo miro a mi alrededor y tampoco se produce en todos los países del entorno europeo. La segunda cosa que es que evidentemente ha habido una presión hacia la institución, porque la institución tiene que estar al paso de la sociedad. Claro y la que sí. sociedad tiene un problema ahora mismo de crisis económica que ha sido también una crisis de confianza. Vamos a ver el reportaje, el último reportaje que hemos presentado también aquí en la Deutsche Welle sobre la monarquía y después seguimos hablando, señor embajador. Adelante, por favor. Érase una vez, así comienzan los cuentos de princesas, también el de Cristina e Iñaki. La infanta, hija menor del rey de España, conoció a su príncipe, si bien no de sangre azul, Iñaki Urdangarin, un jugador de balonmano profesional. La boda real se celebró en 1997. La pareja se instaló en un palacete de Mallorca, tuvieron 4 hijos, incluidos en la línea de sucesión al trono, y recibieron el título de duques de Palma. Pero también los duques necesitan trabajo. Urdangarin crea la fundación sin ánimo de lucro NOOS,
y se dedica a organizar eventos y congresos con el beneplácito de la monarquía sobre temas como la infancia, turismo o deportes. El dinero lo recibe de instituciones públicas que se rinden a sus propuestas sin hacer muchas preguntas. En 2006, la Fiscalía de las Islas Baleares encuentra irregularidades en varias facturas de la Fundación NOS, abre una investigación y descubre un entramado de sociedades con el que presuntamente Urdangarín y sus socios se enriquecieron con dinero público, embolsándose más de 8 millones de euros. Ante tal escándalo en el mismo seno de la familia real, los ciudadanos se sienten estafados. Rechazan la honorabilidad que el duque de Palma dice querer defender ante los tribunales. Lo llaman chorizo, es decir, ladrón, y solo quieren verlo entre rejas. ¿Y qué papel juega la infanta Cristina de Borbón? Al parecer, ella ignoraba las maniobras empresariales de su consorte, pero la Fiscalía tiene dudas razonables para cuestionarlo. Por primera vez en la historia de España, un miembro de la familia real deberá comparecer ante la justicia para declarar como imputado. Así, si nada imprevisto acontece, Cristina de Borbón, que ahora vive en Suiza, comparecerá ante los tribunales el próximo 8 de marzo. El juez tiene esperanzas de que su declaración arroje nueva luz sobre el caso. Señor embajador, usted que está un poco fuera de lo que es España y que viaja mucho por Europa, está en continuo contacto con prensas internacionales, ¿es un tema realmente que interesa a profundidad o es una cosa anecdótica lo que está pasando con la monarquía? Según la prensa internacional, no vamos a hablar de España. Yo creo que es un tema que tiene, evidentemente es un tema muy antipático, ¿no? Pero evidentemente lo que también al mismo tiempo, incluso en los momentos más difíciles, lo que está es afectando a unas personas con nombre y apellidos, pero no a una institución en su conjunto. La monarquía ha hecho un servicio a España absolutamente extraordinario. No solo la monarquía en general, sino este rey en particular ha hecho un servicio que yo no puedo comparar con casi ningún jefe de Estado de mi contemporaneidad. Yo no conozco a ningún jefe de Estado europeo, al menos, que haya hecho tanto por su país como el mío y del que me siento muy orgulloso. Entonces, cuando los españoles ven con la calma que da el tiempo y con la serenidad que da un poco la distancia hacia la noticia inmediata, se dan cuenta que tienen en el jefe de Estado y la monarquía un valor añadido enorme, tanto dentro como fuera de España. Hablando fuera de España, ¿usted cree que ahora la monarquía podría representar a España como España se lo merece? Yo creo que sí, yo creo que el rey ha hecho todo lo que tiene que hacer para intentar corregir una situación en un entorno muy difícil y va a seguir haciéndolo. El príncipe de Asturias es una personalidad extraordinaria, muy, muy valorada por todo el mundo. Me está hablando ya ahora del príncipe de Asturias. El 62% de la población quiere que el rey abdique según el Centro de Investigaciones Sociológicas, última encuesta que salió en el país hace pocas semanas. ¿Usted cree que en algún momento el rey abdique? Yo no lo sé. Yo creo que el rey es la persona que yo he conocido, como digo, en mi vida adulta, con el mayor olfato político y la mayor capacidad de comprender las situaciones. En la tradición española no está la de abdicar, como no la está en la de otros países de nuestro entorno, democracias muy asentadas, como la británica, etcétera. No, yo creo que el rey manejará los tiempos como él considere más oportuno porque es su prerrogativa y lo que tenemos garantizado es que cuando él lo decida, el príncipe de Asturias será un rey magnífico para España. Y cuando vendrán a Alemania, yo me imagino que usted como embajador debe ser una cosa muy especial cuando los reyes o los príncipes se mueven a un país que usted representa, ¿o no? Bueno, ha estado ya, el príncipe ha estado aquí. Yo no sé, pero por ahí ahora estamos esperando porque, por desgracia, el rey ha tenido esos problemas de salud que no le han permitido tener la movilidad que debiera y entonces hemos ido retrasando encuentros. Ahora el presidente de la República Federal de Alemania va a ir a España en la fecha en la que podamos cerrar en función también de la condición física del rey y empezar a tener otra vez más una relación que ha sido esencial para la relación entre España y Alemania. La relación del rey de España con los líderes políticos alemanes ha sido, desde antes de la transición política, uno de los elementos claves para el apoyo de Alemania a España en su transición democrática. Usted no vino acá a Alemania, yo creo que en tiempos donde yo creo que podrían haber sido mejores en cuanto al punto de vista de comunicación. Llegó aquí tratando de explicar por qué sobre la crisis en España, qué había pasado con el dinero de la Comunidad Europea, medios de comunicación que no se entendían entre estos países. Me imagino que debe haber sido una etapa bastante dura. ¿Ya pasó o no?
Nunca pasa, nunca pasa. Siempre hay un problema, que si el Real Madrid ficha un jugador demasiado caro, que si el otro día aparece no sé qué, siempre hay un problema que a los medios de comunicación eligen como objetivo. Y es normal que así sea. Como pasa en sentido inverso. Yo, con mi colega alemán, colaboramos mucho para mejorar la imagen mutua de nuestros países. Pero también colabora, y yo lo sé también muy bien, con todas las embajadas latinoamericanas aquí. ¿Eso es una cosa personal suya o es una cosa que España dice hay que realmente trabajar con las regiones latinoamericanas porque son parte de nuestra tradición, señor embajador? Es política de Estado. La relación con Latinoamérica es esencial para entender España. No se entiende de otra forma, ¿no? Y para nosotros, tanto en lo que es en lo cotidiano, que ha sido la actividad cultural, la actividad de relación en los contextos europeos, explicar a los colegas. Y luego en cuestiones tan importantes, por ejemplo, la iniciativa del presidente de Gobierno para impulsar la supresión de visado en Colombia y Perú, que ha sido un éxito de iniciativa y que nos ha hecho que mi colega colombiano y mi colega peruano trabajemos de conjunto aquí en Berlín, nos ha dado una oportunidad más para demostrar a los amigos europeos que tenemos una relación muy especial. Pablo García Verdoy, muchísimas gracias por haber estado aquí en Alemania con acento. Repito, yo sé que tiene una agenda muy ajustada y que hay muchísimos problemas por solucionar también, pero yo creo que España está en muy buenas manos realmente aquí. Lo felicito por su alemán y lo felicito por este charme que también tiene. Una última pregunta. Tenemos dentro de poco la Berlinale, aquí en la ciudad de Berlín, que es el festival de cine, uno de los cines más importantes, un festival de cine más importante. España casi no estará representada con casi ninguna película. Está así, está mal. No lo sé. Este año es una decisión que toma la industria y el sector de forma muy directa y no ha encajado este año que tengamos una representación tan abundante. Bueno, una lástima, pero quizás el año que viene, porque yo sé que una de las mejores cosas que hace España y Latinoamérica son esas maravillosas coproducciones, sí, ¿o no? Claro que sí. Claro Pablo que sí. García Verdoy, muchísimas gracias nuevamente y a ustedes por estar aquí en Alemania con acento. Una vez más, nos vemos la semana que viene y escríbanos. La dirección es acento@dw.de. Señor embajador, muchas gracias nuevamente. Gracias, muchas gracias.